Muy buenos días tengan todos, les saludamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos al Señor por su fidelidad y por la misericordia para con nosotros, concediéndonos un día más sobre la faz de la tierra. Y especialmente hoy, que es primer día de la semana, donde su pueblo se congrega para hacer memoria del Señor. Y es por eso que queremos seguir compartiendo algunas meditaciones de índole devocional que nos ayuden a preparar el corazón para esa meditación. Hemos estado hablando en semanas anteriores acerca de algunos que fueron tipos del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de Booz, que es un tipo de Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, el capítulo 3, al final del capítulo, el versículo 18 dice: Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Capítulo 4, versículo 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y le dijo: sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí ha vuelto del campo de Moab. Vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelech. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Pero cuando vos entonces le dice que el mismo día que compres la tierra de la mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Respondió el pariente: no puedo redimir. Y le dijo: redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y sucede que entonces, delante de aquellos, Booz va a aceptar la responsabilidad de redimir a Noemí o a Ruth, tomando por esposa Ruth. Y en el versículo 10 dice: y también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto, nombre de su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre tus hermanos, y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy. Y todos los del pueblo y los ancianos dijeron: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. El resto de la historia es como ellos se unieron en matrimonio y fue restaurada la heredad del difunto. Esta es la historia de la redención de aquel hombre, Booz, como pariente redentor, que pudo redimir lo que era de Elimelech, casándose con Ruth. Tenemos así la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, como hemos indicado, vamos a considerar a Booz como tipo de Cristo, en el sentido de Booz como el pariente redentor. Y es interesante algunas cosas que uno encuentra en el relato de este libro. Todo es hermoso, de esa historia de amor y de redención
entre Booz y Ruth. Ruth era una mujer extranjera, moabita, que había tenido la triste experiencia de perder a su esposo, entonces era viuda, y además que había quedado en la ruina, era extremadamente pobre. Y es la historia como Booz, siendo un hombre rico, poderoso, allí en Belén, él decide, teniendo la potestad y también queriendo redimir a Ruth, lo hace movido por amor hacia ella. Había un pariente cercano, que así era la ley, el pariente más cercano era el que podía redimir. Y si este no quería, bueno, pasaba al otro que era más cercano. Había un pariente cercano que podía haberlo hecho, pero que no quiso hacerlo, porque no quería perder su herencia. Y es por eso que Booz habla con ese pariente cercano, es el asunto que ellos tenían que resolver, por el cual comenzamos la lectura, para así hacerse del derecho, del pleno derecho de poder redimir a Ruth. Y entonces lo que leemos aquí en la historia y lo que podemos comparar con el Señor Jesucristo, primero es el significado de su nombre. Booz significa alegría, complacencia. Indudablemente ese fue el nombre que le colocaron sus padres, porque así se sentían cuando lo recibieron. Y así vemos del Señor Jesucristo, quien dice la palabra, que cuando él fue bautizado se oyó una voz del cielo, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También el Señor Jesucristo, por su carácter, por su persona, Él es el que satisface por completo el corazón del Padre. Y no solamente produce satisfacción en el corazón del Padre, sino produce satisfacción en todos aquellos que le hemos conocido, aceptándole como nuestro Salvador y nuestro gran Redentor. De manera que, pensando en eso, el Señor, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor, también produce en nosotros la complacencia de nuestra alma. Pero otra cosa que podemos ver es su diligencia para hacer aquel asunto de la redención. Y en las palabras de Noemí son interesantes cuando le dice a Ruth, aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y nos hace pensar en la diligencia de nuestro amado Salvador, que Él no descansó hasta que no concluyó el asunto de nuestra redención. Fueron en aquellas palabras que Él dijo, consumado es, que estaba implícito eso, que ya todo había sido completado y que Él no descansó, no entregó su espíritu hasta que no concluyó la obra. Era la diligencia del Señor Jesucristo por realizar todo lo que el Padre le había encomendado y completar la obra de nuestra redención. La redención consiste en pagar con precio la libertad, el derecho de la posesión, y nosotros hemos sido comprados, dice la palabra, que hemos sido redimidos no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Así nuestro amado Salvador es nuestro Redentor. Primero porque Él tenía la capacidad de hacerlo, Él podía hacerlo, pero también porque Él quiso hacerlo. Y la razón por la cual Él lo hizo fue porque Él nos amó. Así como vos, movido por amor hacia aquella joven, Ruth, fue lo que le llevó a Él a realizar la redención.
Él también, nuestro amado Salvador, por amor fue que nos redimió. Él pudo hacerlo, y lo más maravilloso, por amor, Él quiso hacerlo. Él era el varón rico, el varón poderoso que nos representa al Señor Jesucristo, quien dice la Biblia, siendo rico, se hizo pobre. Como Él lo expresó acerca de aquel hombre que encontró una perla preciosa, y que Él vendió todo lo que tenía para comprar aquella perla. Nos representa la obra de la redención hecha por nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó por completo, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y completar con la redención de nuestra alma al precio de su propia sangre. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros, y habiendo efectuado la obra, pudo decir, consumado es. Ahora, otro detalle interesante que vemos aquí de vos, es que dice, los ancianos, después que él completa el asunto de la redención, le dicen a vos, bueno, que tú seas un hombre de renombre, ilustre en Efrata y de renombre en Belén. Y nos hace pensar en nuestro amado Salvador, que Él también nació en Belén de Judea, en el mismo lugar de donde era vos, y llegó a ser de renombre en Belén. El personaje o la persona más conocida y de mayor renombre de Belén es precisamente nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo, aquel que vino a ser del linaje de David según la carne, y vos está en esa genealogía de David. Vos fue padre de Obed, Obed padre de Isaí, Isaí padre de David. De manera que nuestro amado Salvador, pensamos en esa expresión, que seas de renombre, y la palabra nos dice que debajo del cielo no hay otro nombre, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, porque el Señor Jesucristo se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y como expresa el poeta, Jesús, cual dulce nombre a los que te queremos, nos habla de la redención, nos habla de su amor para con nosotros, porque el nombre de Jesús significa Jehová es salvación, y por eso nosotros reconocemos como nuestro Salvador. Dejamos esta meditación hasta allí, pensando en aquel nuestro amado Salvador, nuestro pariente redentor. Amén.